doctora Úrsula Yendius nos hablará de escoger bien lo que nuestro sistema de salud financia vía POS y no POS. 5 reflexiones. La doctora es economista de la salud con numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y coordinadora de la Red de Conocimiento sobre Priorización y Planes de Beneficios, un proyecto que apoya a los países en la búsqueda del mecanismo para la toma de decisiones de cobertura basados en la evidencia. Muy buenos días a todos. Primero que todo quiero agradecerle a Proesa y a los organizadores de este evento por haberme invitado. Es un honor de estar aquí y quiero realmente felicitarlos por haber llevado a cabo esa segunda versión del evento, luego de que la primera ya fue todo un éxito para mucha gente. Bueno, yo lo que quiero hacer en estos 25 minutos es compartir con ustedes 5 reflexiones nomás acerca de cómo decidir lo que deberíamos financiar, sea vía plan de beneficios, sea vía no POS. Y las 5 reflexiones tienen que ver, primero, volver a decir con los que he podido compartir otras conferencias saben que siempre hago ese punto y creo que nunca pasa de moda, es realmente no podemos financiarlo todo, ni aquí, ni allá, ni ayer, ni mañana, ni en un sistema de aseguramiento, ni en un sistema público. El segundo mensaje que quiero poner ahí es realmente decir no. Es algo muy difícil. ¿Y por qué pongo eso? En todos los sistemas de salud, privados, mixtos y públicos, se dice no a ciertas cosas. Y para ser todavía más dura, se dice no a cosas que aportan, que tienen un valor terapéutico. Y simplemente les pongo ahí 2 ejemplos. Uno del Reino Unido, respecto a la insulina humana y análoga, donde a diferencia de nosotros en el POS, esa insulina solo, la análoga solo se financia para ciertos grupos de pacientes. Estamos hablando de un país bastante más rico que el nuestro. Y estamos hablando de un país cuyo proceso de priorización lo consideramos bastante legítimo. Canadá, otro ejemplo que siempre surge. Canadá está entre los países de la OECD, entre los que menos uso de tecnologías sofisticadas hacen en el mundo. Bueno, aquí, allá, y lo que quiero ilustrar acá con este slide es, no solo en sistemas muy diferentes se están tomando estas decisiones, sino que tenemos que tener en cuenta que acá contamos con una disponibilidad de recursos, es costo efectiva por sí. Una tecnología puede ser más costo efectiva que otra, pero decidir si una tecnología es costo efectiva para un país depende de su disposición y capacidad de pagar, y creó los muy cuestionados, pero ilustrativos, umbrales de costo efectividad. Y básicamente la idea es, entre más ingresos per cápita hay, más alto tiene que ser el aporte en salud por peso gastado para que lo consideremos costo efectivo. Entonces yo apliqué esos umbrales que tiene la OMS a algunos países y vemos que mientras que en Holanda algo que cuesta $120.000 es considerado como costo efectivo, mientras que en Colombia algo que vale más de $17.000 ya no sería costo efectivo. Entonces, este es como un mensaje de que tenemos que aterrizar un poco cuando hablamos de financiarlo todo. Y si pensamos que el futuro es bonito y ahí sí vamos a poder financiarlo todo, muy, muy equivocado. No es que a medida que vayamos a ser más ricos, ahí sí vamos a poder financiarlo todo. Por lo conocido por todos ustedes, tendremos más viejitos, tendremos más enfermos crónicos,
aumentará la demanda por vía de aumento de ingreso y sobre todo triplemente subrayado por las innovaciones tecnológicas. Un par de ilustraciones. Acá este es un estudio del Banco Mundial que muestra cómo en los próximos 20 años, simplemente porque habrá menos niños y más viejitos, el sistema de salud tendrá que conseguir 50% más de recursos en América Latina para enfrentar esa presión. Ejemplo frente al tema de cambios epidemiológicos. Brasil es un número de Health Affairs que miró el impacto presupuestario de las enfermedades crónicas en el gasto en salud en América Latina, y les pongo acá simplemente el ejemplo para algunas enfermedades crónicas. En 40 años tendríamos que aumentar 140% el gasto con los mismos tratamientos de hoy, simplemente porque cambia nuestro perfil epidemiológico. Pero el más importante de todos, y creo que todos los economistas de la salud coinciden en eso, o casi todos, lo que más va a presionar nuestro gasto en salud no es ni que tengamos más crónicos ni que tengamos más viejitos, sino que tengamos más opciones tecnológicas. Y acá les pongo unos estudios muy famosos que descomponen la presión sobre el gasto y miran el impacto que ha tenido el envejecimiento, el aumento de ingresos, entre otros, y muestran, y ese es el mensaje de este slide, que casi la mitad o más de la mitad, según algunos estudios, de ese aumento en el gasto en salud tiene que ver con innovaciones tecnológicas. Y no sé si ustedes han visto, la semana pasada Forbes sacó un artículo sobre los medicamentos más caros, y digamos si hace 5 años hubiéramos dicho $50,000, qué escándalo de caro de un medicamento, pues hoy ya tenemos más de 10 que valen más de $200,000 al año, y la tendencia va en aumento. O sea, no es que vamos a tener 10 medicamentos que valen más de $200,000 hoy y mañana, sino mañana quizás tenemos 200. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esa presión? Y me recuerda un poco la discusión que ha habido sobre recobros hace 8 años atrás. La gente decía, no se preocupe, eso es casi nada. Pero miren dónde estamos en este momento, donde estamos gastando ya una quinta parte de nuestros ingresos por cotizaciones en recobros. Pues yo no sé lo que va a pasar con la tendencia de esos medicamentos de altísimo costo. Y para darles una visión del futuro, hay un estudio interesantísimo de Bélgica y de Europa que estima que ellos ya hoy están gastando cerca del 10% de todo lo que gastan en hospitales en medicamentos de esos de altísimo costo. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a gestionar el no ahí o el sí quizás? Bueno, la consecuencia de eso es racionamiento, para usar una palabra más politically correct, priorización, digamos. No, la pregunta no es si debemos hacerlo, la pregunta es cómo. Y les pongo simplemente dos quotes, uno de Sir Michael Rollins de NICE y otra de la OMS, de ambos del 2010, donde básicamente dicen que ningún país de este mundo, ninguno, por más rico que sea, está en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida. O sea, no estamos hablando de la equinoterapia ni de la cirugía Maradona, estamos hablando de cosas que tienen un impacto positivo en la salud. Y obviamente los países como nosotros aquí estamos en una situación bastante más difícil que nuestros amigos del mundo más desarrollado, porque nosotros tendremos que decir no a cosas que sirven. Y me pregunto yo si realmente eso es nuestro reto acá en Colombia frente a la ley estatutaria. El reto es decir no a la equinoterapia, yo creo que no. El reto es tener que decir no a cosas que tienen un aporte positivo en salud.
2. Decir no es difícil, simplemente les voy a pasar unos slides que ilustran esto desde diferentes lados del mundo. Lo primero que quiero decir es que obviamente decir no o gestionar el no es un capricho obviamente, sino es reflejo de que un no afecta preocupaciones, necesidades, intereses y personas reales. Y por ello, pues obviamente esas decisiones son siempre muy controvertidas. Entonces ahí tienen un extracto de lo que declaró el ministro de Salud de Alemania hace algunos años, y dice: siempre enfatizamos que no tenemos un sistema socialista, pero claro, tenemos la responsabilidad política del funcionamiento general del sistema. Y claro, apenas el Comité Federal Conjunto saca un servicio de la lista, o sea, no lo financia, todo el lobby y los esfuerzos publicitarios se concentrarán en el ministerio. De mi país de origen, Suiza, hace un par de meses, en Suiza están discutiendo si quieren introducir una especie de jets, como jets que estamos creando acá. Y mire esa frase que ponen: los políticos no están muy emocionados de pisar el potencial campo de minas. La discusión no será solo técnica, será altamente política. Bueno, y como tenemos un invitado a Israel, puse también un extracto del Jerusalem Post, donde unos pacientes de cáncer hicieron una huelga porque no se les incluía un medicamento oncológico y se pusieron en huelga de hambre hasta que el ministro tuvo que decir que sí. Y finalmente el muy conocido Death Panel de Obamacare. ¿Qué sale de ahí? Lo que sale de ahí es, por un lado, de que no esperemos que nos esperan años fáciles con la creación del IETS. Si algo, lo del IETS va a volver más difícil la toma de decisiones. Nos espera una controversia intensa. A Héctor, que está ahí, esperará la prensa negativa, y si eso no pasa, en realidad es un indicador de que no lo estamos haciendo bien. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir es, tenemos que pensar desde ya cómo vamos a manejar el siguiente conflicto. ¿Qué pasa si nuestro IETS llega a la conclusión de que un medicamento sí sirve y sí es costo efectivo? Manda la recomendación al ministro y dice: mira, acá está, sirve, pero no hay plata. ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Y ahí les pongo el ejemplo de Australia, donde durante algún tiempo cualquier decisión de inclusión que costara más de 10 millones de dólares australianos tenía que pasar por aprobación del gabinete, y hubo un escándalo grandísimo cuando el PBAC de ellos, que es como el IETS de nosotros, decía no a unas ciertas vacunas porque simplemente no se alcanzaba a financiar. ¿Cómo vamos a manejar eso? 3, algunas consideraciones sobre el proceso. Simplemente aquí quiero como hacer 3 anotaciones. Estamos en la jugada, diría yo, porque la mayoría de los países de ingresos altos cuentan hoy con una entidad pública que evalúa las tecnologías sanitarias para recomendar si se debe o no cubrir con recursos públicos. Les pongo el ejemplo de Alemania porque me parece muy interesante y vale la pena que le echamos cabeza. ¿Cómo podríamos eventualmente adaptar algunas cosas que están haciendo ellos? Ellos, en vez de pelearse sobre si algo sirve o no sirve, lo que hacen es que al poco tiempo de haberse aprobado un medicamento por su INVIMA, para así ponerlo, le dicen a su IETS: por favor, evalúame el valor terapéutico adicional que tiene esta cosa que usted acaba de traer. Ahora, si tiene más valor terapéutico, listo, negociemos precios. ¿Tiene el mismo valor? Ah, no, ya sabe cuánto le estamos pagando en el sistema público, ese es el precio. Entonces acá, para que vean que no me lo estoy inventando,
les pongo un recorte de la prensa de marzo de este año, de 6 decisiones de Suyets, donde, por ejemplo, para algunos medicamentos como Citiga, yo ni puedo pronunciar esos nombres, dijeron sí, tiene un beneficio adicional importante, ergo, aumento de precio. Otros, que no voy a mencionar los nombres, ustedes después lo pueden ver, dicen, mire, ¿sabe qué? Esto no tiene un beneficio terapéutico adicional importante, ergo, por lo menos en nuestro sistema, en nuestro seguro, no le vamos a pagar más. Bueno, y acá en la región no estamos ajenos a esta tendencia. Sabemos todos que hace algunas semanas creamos el IETS. Como decía el ministro en aquel entonces, ahora comienza lo difícil. Y una cosa que yo quisiera hacer como la cuña publicitaria es que la semana pasada o antepasada, PAO aprobó una resolución que francamente es sorprendente. Creo que es la primera vez en el mundo que hay una resolución regional que dice que hay que usar la evaluación de la tecnología, hay que usar para hacer decisiones de cobertura. ¿Listo? Bueno, segundo mensaje aquí. Entonces vemos que muchos países están en esa tendencia. Segundo mensaje, el arte por el arte. Deberíamos tener un centro de evaluación de tecnología que se divierte haciendo evaluaciones de tecnología y después el ministerio ve si usa o no lo que se evalúa. Creo que no. Creo que tenemos que lograr que la evaluación de tecnología sea un paso obligado para tomar decisiones de cobertura. Y además creo que tenemos que velar porque cuando no se tiene en cuenta una recomendación, ahí está la discrecionalidad política, eso no necesariamente es malo, pero cuando el ministerio, por ejemplo, decide no adoptar una recomendación del IETS, pues debe explicar por qué. Y así lo están haciendo gran parte de los países. Tercer mensaje sobre proceso. Esto le llamo yo el pensamiento silo frente a la priorización explícita. ¿Se han fijado que acá, si ustedes fueran el ministro y dicen, ¿será que yo tengo que financiar esta tecnología? Existen diferentes entidades con respuestas completamente diferentes. Le preguntan al INVIMA, te dice, sí, es seguro y es eficaz. El POS quizás dice, no puedo. La Junta dice, no, sí, esto sí sirve, que es una situación muy especial. La guía de práctica clínica dice, no, eso no sirve. Y el juez finalmente dice lo que el médico decide. ¿A qué lleva eso? Finalmente eso pues tiene unas implicaciones de eficiencia, pero me quiero concentrar en uno solo, que es la cacofonía de la priorización. O sea, ¿cómo voy a saber yo finalmente en este país qué es lo que se financia? Según lo que uno escucha y en el contexto de lo que dice Ramiro de la confianza, pues eso es un tema muy importante porque le resta legitimidad a cualquier decisión de cobertura. Me voy a saltar eso y me voy a la, bueno, quizás a la cuarta parte. No, me voy a saltar eso. Finalmente, lo de planes de beneficios, o sea, una decisión de cobertura se puede plasmar en un plan de beneficios y como ven ustedes en esta tabla, tenemos acá países de ingresos medios y bajos y vemos acá que hay 63 países, obviamente ustedes no pueden leer la letra, pero el mensaje es que hay un montón de países de ingresos bajos y medios que tienen listas positivas o negativas. Y si vamos a Europa, la inmensa mayoría de los países tienen listas positivas y la casi totalidad, quizás con excepción del Reino Unido y de Alemania, aunque Alemania está en camino de producir su lista positiva, todas tienen listas positivas explícitas. ¿Por qué insisto en eso? Porque eso es parte del debate en este momento en Colombia. Necesitamos una lista, sí o no. Y lo otro que quiero insistir acá es, tener una lista no solo es un
elemento necesario cuando hay una relación contractual, digamos, entre el pagador y el asegurador, ahí uno no se escapa, pero que hay muchos países que no tienen esquemas de aseguramiento que sí tienen listas positivas. Entonces una lista es mucho más que un elemento contractual. Una lista sirve para escoger lo que más bienestar genera en mi población, es una herramienta para hacer planeación, es una herramienta para mejorar la equidad. Y quizás lo más importante, las listas se han vuelto una herramienta estratégica para la orientación del gasto público de salud en muchos países. Y me quedo ahí y muchas gracias.